lo tengas ya, porque entonces ahora ya está funcionando. Entonces aquí hay que por supuesto a Beatriz García Huidobro por confiar en nosotros en un proyecto tan joven para traer su libro aquí y también por haber cruzado el charco para acompañarnos esta tarde. La semana que viene estará en Barcelona también presentando. Y ya sin más preámbulo os dejo con esta conversación, en la que seguro que nos lo vamos a pasar fenomenal y vamos a disfrutar un montón. Así que gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, gracias Calandraca, gracias a todos por acompañarnos. No sé si ha dejado demasiado elevadas las expectativas, prometiendo que se lo van a pasar bien y que van a disfrutar, con lo cual tenemos ya una obligación contraída. Gracias a Alberti por recibirnos siempre en este lugar mágico. Decía, ¿tiene algo de mágico este lugar? Digo, sin duda lo tiene, Beatriz. Es el lugar mágico por excelencia. Hoy, por cierto, es el Día de las Bibliotecas. Se celebra hoy el Día de las Bibliotecas y qué importantes son las bibliotecas y las librerías en nuestras vidas lectoras. Estos libreros, libreras que siempre nos recomiendan, nos descubren lecturas y autores, y los bibliotecarios que van trabajando, digamos, en paralelo, abriéndonos caminos lectores. Así que felicidades a las bibliotecas, a los bibliotecarios, las bibliotecarias. Felicidades, en resumidas cuentas, a los lectores. No he venido corriendo, he venido en metro, porque me faltaba. Y teníamos un problema porque tenemos últimamente un problema con los trenes aquí en España. Entonces todos los trenes están todo el tiempo descarrilándose, llegan tarde, salen tarde, y había un poco de nerviosismo. Ya le he dicho al final a Mónica, digo, mira Mónica, si pasa algo en Puerto Llano, que es ya lo único que nos queda, si pasa algo en Puerto Llano, digo, te mando una foto con las preguntas, se las haces y me vas contando y repreguntamos, pero no ha sido necesario, ha llegado el tren a tiempo y he venido encantado después de la lectura de este libro. Hablamos ya con Beatriz, que nos hemos conocido hace escasamente un cuarto de hora. Me encanta también cuando lees un libro sin conocer al autor, porque también tiene algo de descubrimiento, algo se desvela de la figura de ese autor que de alguna manera no conoces. Es una novela magnífica, ahora hablamos despacio de ella, que, mira, la primera pregunta que traía, en Puerto Llano me ha aclarado con todo, me traía leyendo este libro esa frase del principio de Ana Karenina: todas las familias felices se parecen, pero las familias infelices son infelices a su manera. Y esta familia que aparece en este libro, la de las Marías, es una de estas segundas familias, ¿no?, de las infelices singulares. Bienvenida, Beatriz. Gracias, muchas gracias. Les agradezco a todos ustedes la presencia acá, y a Jesús también, y a Mónica, y a todas las personas que han confiado también en este proyecto. Respecto de las felicidades, las infelicidades que son todas distintas y cada una lo es a su manera. En este caso, si bien pasan cosas que por supuesto son infelices, como suceden en toda la familia, acá hay siempre una nota de sobrevivencia. Yo diría que la esencia de los personajes que conforman esta novela, la principal Mariana y sus múltiples hijas, es que todas tienen la capacidad de sobrevivir y están focalizadas a no dejarse hundir con el barco, que puede ser un mal marido, un marido inútil, como era la mayoría de ellos, o abandonador. Y entonces es esa capacidad de sobrevivencia lo que finalmente empuja a las mujeres hacia otro destino, en un tiempo en que eso no se estilaba y la mujer iba así como el carrito que tira el barco, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Siempre hay mucho peligro cuando uno presenta una novela, porque teme condicionar la lectura de la gente que te acompaña, de la gente que te está viendo. Temes de repente desvelar algo que no debías haber desvelado. Temes destapar un frasquito que no era conveniente destapar. Y de esta novela, con todos estos peligros y singularidades, ¿qué se puede contar de la novela? ¿Qué nos cuentas de esta novela? ¿Es una novela sin destripar nada, a ver si vamos a contarlo y la liamos? Claro, bueno, es como les decía, es como una saga familiar, pero en verdad yo esto lo inspiré, o sea, esta novela la escribí como con alegría, en verdad, porque es la historia de mi abuela. Mi abuela es una de estas hijas,
y mi bisabuela es la matriarca, digamos, y ellas siempre fueron mujeres muy peculiares y muy singulares dentro del espectro de la sociedad conservadora chilena que nosotros habitualmente conocemos. Entonces, cuando murió mi abuela, yo dije, ya, le voy a hacer como un homenaje a la singularidad que tenía este grupo de hermanas vociferantes y atractivas, pero sobre todo con una capacidad de trabajo y de pasarse por encima las restricciones de la sociedad. Entonces, yo creo que en ese sentido es interesante si uno lo lee en la clave de lo que es la sociedad chilena también. Que iba a decir que me ha encantado que me lo contara Mónica, porque yo leía la novela fascinado, sin saber que estaba inspirada en hechos reales y que era tu familia, ¿no? Entonces pensaba que era una novela, y luego hablamos, porque lo tengo por aquí, de si cambia el contenido, la manera de trabajar cuando trabajas con la realidad, cuando trabajas además con una realidad tan cercana con la de tu familia. Pero antes de eso, lo primero es que es una novela, no sé si de mujeres, no creo que sea sobre mujeres, pero sí que es una novela que va sobre mujeres. Todas las protagonistas son mujeres, todas las protagonistas interesantes, porque luego está lleno efectivamente de maridos inútiles, de maridos desnortados, de gente de tipos patosos en general, ¿no? Entonces se titula, por ejemplo, Las Marías, todas las niñas se llamaban María en el libro, igual que se podía haber titulado, es algo que cuentas también, Una casa de mujeres, porque las mujeres son las verdaderas protagonistas de estas historias. Claro. Te has quedado helada. Sí, efectivamente, bueno, eran todas eran Marías porque el nombre que seguía era el que acompañaba, pero era la única imposición que había hecho el marido de esta... El patriarca. El patriarca, sí. Que el patriarca consistía básicamente en un hombre al que su mujer descubrió que iba a ser... Bueno, eso del inútil de la familia es una frase muy chilena, entonces no sé si suena muy antipático en español, pero en Chile se usa mucho el inútil. Pero cariñosamente, ¿no? Sí, es como decir el improductivo de la familia. Entonces, sí. Esta señora descubrió que se había casado con un inútil y rápidamente entonces le empezó a dar gusto. ¿Cuál es el gusto que tenía? Sentarse a jugar, y lo sentaba a jugar y le pasaba su dominó y sus cachos y le traía a los amigos y armaba el cuento para que él estuviese ocupado de esa manera y no echara a perder los negocios, y ella se encargaba absolutamente de todo. Sí. Me encanta porque en la página 13 se desvela ya el asunto del patriarca inútil de la familia, y dice, era un hombre con una enorme y asombrosa capacidad para tomar siempre las decisiones equivocadas. Y digo, ostras, con un padre así, desde luego vamos a tener problemas, ¿no? Definitivamente. Bueno, a todo esto, como todos en el mundo, siempre todos mentimos, falseamos, omitimos, etcétera. Nadie dice nunca las verdades. Entonces esta novela en realidad, si bien está basada en los personajes reales, es inventada en un 85%, porque yo no tenía tampoco la información. Bueno. Pero más o menos esos destellos que tú vas captando, una frase por aquí, una frase por allá. Y entonces, por ejemplo, mi mamá me había contado en algún momento que su propia abuela, o sea, Mariana, la protagonista, iba a la casa de sus distintas hijas de visita. Entonces aparecían los maridos en algún minuto y ella decía, ¡oh, llegó el hombre, me voy! Y se apagaba y se iba. Tenía un desprecio tan absoluto hacia el género masculino por su propia experiencia personal. Sí, me encanta. Oye, me encanta que escribas sobre la historia de tu familia y que te inventes el 80%. De todas maneras. Qué buen rollo. No, es que está genial, porque al final mi mamá, ella es hija única, sí. En realidad, bueno, ahora tiene Alzheimer ella, pero eso es otra cosa. Y en verdad que no ofendo a nadie, porque no hay nadie más que dando vueltas y que haya conocido. Oye, hay una especie de mundo secreto, que es este mundo de las mujeres en el libro. Mujeres que se ayudan, que se susurran, que se cuentan cosas, que se cuentan, por ejemplo, lo que tiene, ajeno al mundo de los hombres, lo que tienen que hacer para no quedarse embarazadas, lo que tienes que hacer para encandilar a uno de los tipos. Y ahí ya digo un descubrimiento de un lenguaje secreto de mujeres en el libro, ¿no? Paralelo al mundo de los hombres. Sí, ahí estaba lo que ayer comentábamos también. Hay una de las mujeres, de las hijas,
que le puse Estela de nombre, porque ese tampoco era su nombre real, porque esa sí que está ya más fantaseada, pero es que ella, yo les contaba, era una mujer, yo era chica y veía a esta tía abuela, pero yo la encontraba muy sexy, era colorina, exuberante, era como una especie de Sofía Loren, un poquitito más madura, claro, pero se veía ahí que ella iba por la vida. Entonces yo quise recrear toda esa sexualidad reprimida que debe haber tenido una niña así de sexy a los 15 años y cómo lo va a poder sobrellevar en su vida adulta. ¿Qué hace para poder encauzar la sensualidad? Si era muy difícil en el año 30 buscarle una canalización a eso. Entonces ahí la creé, que se casó con lo primero que encontró, que era un médico bajito, chiquitito, un señor que siempre andaba con un maletín vacío, lo que yo les decía, no sé qué hacía con ese maletín vacío este caballero, pero se supone que era médico, o sea, era médico en verdad, se había titulado, pero jamás aportó nada, jamás aportó un paciente, jamás aportó un medicamento, jamás nada, pero deambulaba por las calles con su maletincito y un estetoscopio y parecía que era real. Entonces esta tía, por supuesto, ya también tenía que trabajar y tenía el salón de belleza de moda de la ciudad de Santiago, donde llegaban todas las señoras y todo, y ella trabajaba de sol a sol para sostener a aquel inútil adicional. A ese inútil adicional. Pero por supuesto que ella tenía sus aventurillas y sus cosas, y eso yo lo supe 1000 años después por una coincidencia, pero claro, ¿qué iba a hacer la pobre mujer? ¿Qué iba a hacer? Oye, bueno, toda la novela es así, como este trozo que nos has explicado. No he querido interrumpir porque en la novela va entrando en historias, pasas de capítulo, aparece otra historia también fascinante, etc. Hay algo en las sagas familiares que son como el reflejo de un universo, pero en pequeño. Si te fijas en una familia, está lleno de o sea, es muy representativo de la totalidad del universo. Hay venganzas, tramas, problemas familiares, amor, desamor, infidelidades, alguna. Claro, y también hay tragedias y hay muertes y muertes de niños, como sucedía en esos tiempos, que es muy inevitable, pero así todo, siempre había una resiliencia tan fuerte en todas ellas, y creo que eso es la potencia que tenían. ¿Por qué eran así? No tengo idea. Porque ellas son una familia en todo caso española, no es una familia chilena, sino que... Ya se está quitando. Eran todos españoles, sobre todo los chicos. No, lo peor es los maridos eran todos chilenos y las mujeres españolas. Bendito sea Dios. Entonces, así era que las habían criado en España y todo, pero finalmente se volvieron a Chile porque tenía propiedades y bueno, en fin, era por razones más bien económicas y bueno, y después ya la que es mi abuela, digamos, una de las hijas, se vinieron por la guerra y ahí todas se vinieron, definitivamente. Oye, está toda la novela llena de relaciones desiguales con el género masculino. Hay mucha opresión, posición, obediencia, sometimiento a estos tipos que eran todos unos inútiles, como venimos diciendo desde el principio. Pero, oye, qué bien que todo haya cambiado tanto, que esas cosas se vean ya con aspereza, ¿no? La imposición sexual, ¿no? Esto que cuentan es tu obligación mantener relaciones, por ejemplo. Hay mucho sometimiento también de las mujeres que denuncias, claro, ¿no? Y al que de alguna manera se resisten. Bueno, eran otros tiempos. Eran otros tiempos y los deberes de las mujeres estaban muy precisos, pero era también muy terrible el sentimiento de que si se hundía el barco, es decir, si el ancla, que era el proveedor de la familia, se hundían todos. Se hundían los niños, se hundían las mujeres, se hundía la casa, se hundía todo. Entonces, que haya habido algunas, y no son las únicas evidentemente, sino que ha habido muchas mujeres que han logrado salir tangencialmente de ese pozo al que las arrastran, pero hay otras que no. Y tenemos ejemplos, bueno, en la literatura ejemplos dramáticos, como Juana Lucero, por ejemplo, de Augusto Dalmar, que él fue el primer premio nacional de literatura que hubo en Chile. Por ejemplo, la niña que se debe prostituir para poder sobrevivir porque no tiene destino y finalmente se suicida. Esos dramones que eran como tan inevitables de comienzo del siglo XX.
Oye, me hablabas de destellos, has dicho antes, y es verdad que es una novela llena de destellos, algunos muy estremecedores, ¿no? Por ejemplo, esta maldición de Emma que empiezas contando, en la página 40 hablas de esta mujer a la que nadie perdona que su marido le abandonara y que la acusaban junto con su prole de no haber sido capaz de retener al marido, ¿no? Era como una especie de maldición encima que te dejara tu marido. Claro, por una parte estaban los inútiles que te arrastraban abajo y los que se iban. Bueno, y eso era algo, aunque uno no lo crea, en la primera mitad del siglo XX chileno, todos tenemos 2 o 3 tíos que fueron a comprar cigarrillos y nunca volvieron. Era como un clásico. No, y lo peor era cuando volvían, porque volvían 20 años después, derrotados por la vida, lo habían pasado genial o más o menos, y llegaban sin nada, enfermos, pobres, y se le instalaban de nuevo a la señora. Y la señora, por el prestigio de volver a tener marido, los aguantaban y los recibían. Yo tengo 2 tías que les pasó eso. Y después otra que ni siquiera volvió y tenían 13 hijos. Decía, ¿cómo con 13 hijos? Bueno, pero en fin, el tipo volvía cada cierto tiempo, hacía darse una vueltecita porque él se había fatigado tantos hijos. Entonces volvía cada cierto tiempo y la mujer que no tenía ni un peso, que los pobres hijos se vestían con la ropa que podían poco menos que recoger de los colegios, así donde está la ropa perdida. Sí. Ya. Y llegaba y ella corría al almacén y a él le gusta el whisky y le tenía un whisky para darle. Y él nunca volvió. Eso Qué fue lo peor. Oye, con esta familia que tienes, no me extraña que escribas novelas. Esta Beatriz. Que volvían derrotados por la vida y fumando, por cierto, ¿no? Oye, antes... claro, con los cigarros. Sí, claro. En la calle. No, pero era muy lindo porque siempre fue a comprar cigarrillos, nunca volvió. Qué tíos. Oye, antes hablabas de la muerte. Hay una serie de líneas de hilvanes, ¿no?, que recorren la novela, y uno de ellos es la muerte. La muerte aparece de repente cuando ya te habías olvidado de que podía ocurrir, y aparece siempre de una manera avasalladora, ¿no? Me conmocionó la historia de esa niña que muere, que la entierran en el jardín de casa con una cruz, y al final pasa un invierno, llueve, caen las hojas y tal, y ya nadie sabe dónde está enterrada, ¿no? De repente había desaparecido, la desaparición de la memoria de lo que pasa, ¿no? Qué tremendo. Sí, bueno, y es también cuestión de época en que se convivía con la muerte de una manera menos dramática, traumática como es actualmente. O sea, la muerte era parte de la existencia. Y la otra chica, la que cuento al comienzo, la hija, la que tenía el pelo largo y que el pelo se le enredó en las ruedas de la carreta, y que es verdadero también. Eso es verdad. Ese siempre, sí, era verdadero. Y siempre fue como un mito porque, por supuesto, como sucede siempre, la que murió era la más linda que había habido jamás y era una belleza. Seguramente era igual que el resto, pero no importa. Pero tenía su pelo largo y todas la admiraban, entonces se le soltó el pelo, se le enredó en las ruedas y le quitó el cuero cabelludo y se murió. Sí, claro. Oye, no sabía que era verdad. Claro que sí, es, era como la Isidora Duncan con su pañuelo, pero en este caso fue... Yo no sé si estamos contando demasiadas cosas. No, pero ese está al comienzo, está como en la página 2. Bueno, pues no os preocupéis. En la página 3 está lo del marido inútil, empezaba a partir de ahí y ya está. Oye, esta pobre Mariana, ¿cómo impresiona cuando cuentas? Dice, después de 9 partos ya decidió que su marido ya no iba a entrar más en la habitación a obligarla a mantener relaciones sexuales. Pone un cerrojo y dices, después de 9 partos pone un cerrojo en la puerta, y tenía 30 años. Con 30 años había tenido 9 partos. Mariana. Así así era la triste vida de esos tiempos. 30 años, me quedé impresionadísimo, claro, ¿no? Oye, me he enterado cuando estaba en Puerto Llano, viniendo, de que todas estas historias son reales, y prometíamos hablar de eso. Porque ¿cómo decide uno hablar de su familia y cómo su familia se lo toma? ¿Sabía tu familia que estabas escribiendo? No. ¿Lo sospechaban? No, ¿Han acogido bien? ¿Alguien ha arrugado? Oye, pero tía Emma, ¿cómo cuentas esto de tía Emma, la pobre? ¿Cómo es eso de trabajar con la realidad? No, porque no existe esa familia en realidad, porque mi mamá es única y tiene Alzheimer hace muchísimo, le vino muy joven el Alzheimer, así que está. No, ella nunca lo leyó, de hecho. No alcanzó.
y tampoco alcanzó a contarme cosas cuando yo lo estaba escribiendo, porque ya no tenía memoria, ni lenguaje, ni nada. Y las señoras mayores ya se han muerto todas prácticamente. Ajá. Creo que hay una, pero no sé, nadie me vino a reprochar, por suerte. Nada. ¿Trabajar con la realidad es diferente que trabajar con la imaginación? Es que yo creo que cuando uno escribe todo se confunde. La realidad con la fantasía, y de pronto es una imagen real que se transforma en algo completamente irreal, y otras veces es al contrario. Estás basándote en algo, tratas de ser lo más objetiva posible con algo que fue verdadero, y sin embargo después lo fantaseas y le metes otros personajes y se transforma en una cosa totalmente distinta. Eso decía Vargas Llosa, decía, en una novela cualquiera que aparece con nombre y apellidos pasa a ser un personaje de una novela, ¿no? Oye, todas las mujeres... Esa es una buena venganza, pero yo no la he tomado. Que digo que todas las mujeres, buena parte de las mujeres, tienen unas personalidades diferentes, ¿no? Me encanta esa que acusa a las monjas, esta mujer que acusa a las monjas de tenerla sumergida en la Baja Edad Media. Deja el colegio y dice, estaba harta de estar en la Baja Edad Media con esta panda de monjas que no me dejaban salir de ahí. Hay personalidades muy singulares y muy diferentes, ¿no? Esa que es la mayor de todas las hermanas, sí, que es la que mejor conozco porque esa era mi abuela, y claro, ella era así como muy criticona de las educaciones. Bueno, ya uno siempre le decía, estúpida, no seas estúpida. Nunca supe qué quería decir, no seas estúpida. Pero era algo muy importante. Ella era doctora, pero médico, sí, una médica muy connotada en su momento, pero también la habían educado para tocar piano, coser, bordar y todas esas cosas. Entonces ella manejaba todos los espectros, sí, de la vida, pero le encantaba eso. Le encantaba decir, por ejemplo, que los italianos eran más inteligentes que los alemanes. ¿Por qué usted dice eso? Le decía, ya sé dónde saco que son 20. Es cosa de que leas. Si lees un poco te vas a dar cuenta. Oye, si ves, me encanta que cites lo de la lectura, porque hay un momento en el libro donde tus personajes, tus protagonistas, leen novelas y hablan de esas mujeres que aparecen en la ficción y a las que quieren de alguna manera parecerse, ¿no? Hay como una especie de vida imaginaria a la que acceden a través de las novelas, a través de la ficción. Sí, eso, hay que pensar que la literatura en su momento era realmente de una potencia enorme en la formación propia de las mujeres. Era muy complejo porque las mujeres no recibían una educación formal, sistemática y diligente como la que recibían sus hermanos, digamos, o sea, las echaban empujones mientras los hermanos estudiaban los atlas, los mapas, ya ellas vamos cosiendo, bordando y haciendo unas pinturitas insulsas. Entonces, insulsa, me encanta. Entonces las únicas posibilidades de encontrar mundos nuevos, mundos diferentes, acceder a eso, era la literatura en una buena parte. Yo creo que eso... Hay una escritora chilena, una de las más antiguas que hay, que se llama Inés Echeverría, que firmaba como Iris, y a mí me gusta tanto recordarla porque ella dice que los críticos no digan, porque ella escribía a comienzos del siglo XX, decía, que los críticos no digan que yo no redacto bien, que mi lenguaje no es preciso. Yo no tuve la educación que tuvieron ustedes, no tuve la educación que han tenido los hombres, entonces no me reprochen lo que es estrictamente disciplinar, porque yo tengo que estarlo supliendo constantemente con mucho más esfuerzo y buscándolo en muchas más partes. Oye, no es tu caso porque escribes de maravilla, Beatriz. Y siempre que yo digo de alguien que escribe muy bien y que escribe de maravilla, dice, bueno, pues como todos, ¿no? Dice, sí, una leche, como todos. Está muy bien escrito lo que cuentas, tiene este aroma de las viejas sagas decimonónicas, ¿no? De lo que cuentas. Sí, bueno, es que es curioso, esta novela para mí es como singular, es como única, porque todas las otras que tengo son mucho más sintéticas, con un lenguaje más preciso, tratando de ser más poético y con mundos más oscuros y más deprimentes, digámoslo así. Pero quise que fuese alegre, divertido, dentro de que pasen cosas lo que tienen que pasar y que haya reflexiones, etcétera, pero que tuviese ese tono como
de un ritmo vertiginoso en la vida. Bueno, hay muchas frases y muchas palabras que podría haber subrayado si no fuera porque soy yo muy respetuoso, no tenía lápiz y digo, bueno, pues lo dejamos pasar. Pero, por ejemplo, me encanta la palabra colorinche. Hacía años que no escuchaba la palabra colorinche y aparece colorinche, es maravillosa. Y me ha encantado también, espera, ¿cuál es esta otra? Deshermanadas, tener tazas o servilletas deshermanadas, he dicho. Esto era una tragedia. No, claro, sí. Tenías tu juego de loza y de pronto se rompían un par y quedaban deshermanadas. Deshermanadas me encantó la búsqueda y tal. Que digo que hay una utilización, ya digo, muy brillante de las palabras. Colorinche, me encanta, ya te digo. Colorinche, ¿qué es exactamente? Porque uno supone que tiene es... colores Sí. más fuertes de lo necesario, digamos, Sí. y hartos colores, así. Me encanta. Oye, Fabiola, esta mujer que es capaz de provocar desastres encadenados, me encanta. Porque es alguien, por ejemplo, que se le cae una maleta, pero la maleta golpea en el mueblito de la televisión, entonces se cae la televisión sobre un pie, yo qué sé. Es fantástica, te digo, este tipo de cosas, ¿no? Que monte una serie de tragedias que originariamente empiezan con algo, te digo, casual, ¿no? Claro. Sí, bueno, hay muchas de esas anécdotas que son anécdotas menores, digamos, pero que ilustran también el mundo como hacia adentro que tenían los hogares. Ajá. Claro. Hay mucho sexo también. Bueno, hay un poquito de sexo. Hay una constante del sexo. Sí, no, desengañe en serio. O sea, está la muerte y luego está el sexo, el descubrimiento del sexo, hablar de sexo, descubrirlo. Hablabas antes de este personaje voluptuoso que tiene un descubrimiento del sexo muy especial. Sí, a mí me gusta harto ese cine, en verdad. No, a mí también. En Puerto Llano ha causado sensación. No, claro, es que esa la hice como una niña que va al cine y está viendo una película de vampiros, ¿no? En ese tiempo, el biógrafo sería, ¿no? Y viendo esa película se le sienta un tipo al lado. Y el tipo empieza a acercarse a ella y le toca la mano y el tipo se empezará a tocar y qué sé yo. Y ella se da cuenta de esto, bueno, y se arranca y llega a su casa y dice, yo ya no puedo vivir así. O sea, y no tiene palabras para decirlo porque todas las palabras están prohibidas. O sea, son todas palabras pornográficas para expresar lo que necesita, que necesita un marido en ese momento porque, claro, no puede decir necesito un amante. Claro, y esta es la mujer que al final se va con el médico de la maletita y toda esta historia. Oye, háblanos de ese niño al que llaman César Augusto Jesús, que es ¿cómo se llama? La combinación de nombres más insólita y exótica que he escuchado en mi vida, tanto que le llamaban Tito, claro. Para abreviarlo. Sí, claro. Que es uno de los pocos hombres que no acaba mal parado en la novela. No, si no todos con acaban ese nombre, claro. No todos acaban tan mal parados. De hecho, el marido de Francisca, de mi abuelo, era un médico también muy connotado. Lo que pasa es que él trabajaba en servicios internacionales de salud, en la... ¿Cómo se llama? El Servicio Nacional... La Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS. Sí. Entonces viajaba por el mundo. Y claro, en sus distintos viajes por el mundo, vete a saber cómo se divertía. Entonces al final era un hombre abandonador, pero no era un inútil de ninguna manera profesionalmente. Era un hombre al que le iba bien. Pero él no era. Y tampoco este otro era un inútil, pero era mujeriego. Entonces siempre tenían algo. Oye, contabas antes que es una novela especial para ti, que es una novela diferente. Trabajas en el mundo de la literatura infantil, juvenil, y este es un libro distinto, nos contabas, ¿no? Distinto, claro, porque es tu familia, porque has tenido un tratamiento distinto, y te digo,
¿Qué hay de diferente en este libro respecto al resto de tu literatura, de tus obras? Sí, no, es que lo otro, como te digo, yo trabajo un lenguaje distinto, más sintético, funciono con otra lógica que yo creo que es más visual. Y este es mucho más narrativo y vertiginoso, que no es mi estilo habitual. ¿Cómo trabajas? ¿Corriges mucho? ¿Dedicas mucho tiempo? ¿Preparas las novelas? ¿Te dejas llevar por la inspiración? Siempre me han gustado mucho los procesos porque creo que no son nada casuales. La manera en que uno trabaja, en que uno enfrenta la literatura, creo que tiene que ver con el resultado, ¿no? Con la manera de entenderlo. Bueno, esa imagen del escritor o escritora sentado, dedicando horas y todo, bueno, eso generalmente no aplica al mundo de uno porque uno tiene un trabajo, uno va a la oficina, hace las cosas, después está en la casa, te suena el teléfono, estás haciendo las cosas, tienes que preparar la comida, bla, bla. Entonces los tiempos de uno son siempre tiempos robados a algo. Y esos son los tiempos que uno usa. Y yo en lo personal suelo tener una idea como un relámpago, sí, así como una imagen. Y que puede venir ya sea de una lectura, de algo que vi, de una imagen que se me quedó y empiezo a pensar en eso. Y después ya las cosas van adquiriendo vida propia. ¿Cuánto tiempo dedicas a una novela, un libro? Porque claro, uno se lee el libro en un par de tardes, en una semana, si tienes tiempo, pero no es el mismo tiempo que emplea un escritor en escribirlo, ni muchísimo menos. No, pues porque tú tienes una idea, pero al mismo tiempo empiezas a pelear con tu idea, porque tú dices, no, pero espérate, si mi idea era que esto fuese por este lado. Pero después los personajes aparecen y empiezan a actuar con vida propia y te empiezan a molestar y están ahí metidos donde no deben. Yo me acuerdo, esa novela en esa época, cuando yo la escribí, no tenía problema en la rodilla y yo salía a trotar. No diremos que no hay que salir a trotar, no te imagines corriendo una maratón, sino que salía a trotar ahí así como con un perrito al lado. Un trotecillo, un portantillo, sí. podríamos decir, como los burros. Y ahí iba, bueno, en fin, pero mientras trotaba, estaban todos esos personajes dándome vuelta y yo decía, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? Eso, entonces yo decía, me siento de interpretar, estoy como la Agatha Christie que decía que mientras hacía las labores de la casa y lavaba plato y todo, se le ocurrían las mejores historias. Bueno, esto era igual así, corriendo por la calle. Y ahora que tienes la rodilla pipada, ¿cómo te ha cambiado tu literatura? Ahora ya no puedo hacer nada. Oye, la muerte cruza todo el libro, ya digo que aparece, desaparece, vuelve para golpear, de nuevo como en la vida misma. No hay nada en esta novela que sea, digamos, excepcional. Es una novela que trabaja como con la vida, con los elementos de la vida misma, ¿no? Para entendernos. Y la muerte la tratas así. Claro, esa era la idea, que fuese todo el fluir constante de los hechos, de los tiempos, de las personas, de todo lo que va sucediendo. Sale García Lorca también, al final. ¿Sí? Sí. Oye. Sale cuando hablas de la guerra, hablas de los fusilados. ¡Ay, me encanta! Ya, pero pues una oye, mención. no me ha dado tiempo a acabarlo y mira, la última pregunta es, me faltan 30 páginas, se acaba bien, te acordarás del final, ¿no? Si no, no te la hago. No te puedo decir. Oye, que Está digo frito, que te lo tienes que... hablas de García Lorca y hablas de la guerra de España, ¿no? Sí. Porque hay una especie de época innominada, no se sabe muy bien dónde está, en qué tiempo está escrita, está vivida esta novela, ¿no? Hay como es antiguo, pero no tan antiguo. Había una guerra, pero siempre hay guerras. Pero de repente citas a García Lorca y es la guerra de España, claro, ¿no? Que aparece también, Claro, que es modifica la vida del personaje, la médico. Claro, es mi abuela, claro, que tuvieron que venirse, mi mamá estaba recién nacida y se tuvieron que venir porque mi abuelo era contrario a Franco y entonces hacía como una resistencia justamente como médico y mi abuela también, y entonces en algún momento ya lo restringieron y se tuvieron que ir. Pues aparece García Lorca. Oye, ¿qué has descubierto de tu familia? ¿Algo que no supieras? Porque claro, tener una bisabuela que se le enreda el pelo en la rueda de un coche y que muere, eso tiene mucho valor. ¿Has descubierto algo? ¿Has dado con algo? ¿Has inventado algo que te hubiera ocurrido? ¿Qué tía? Sí, me encanta. Lo he inventado y ya y se lo tendrán que tragar, les guste o no les guste.
No, pero no es explícitamente, y de hecho le cambié el apellido también, no es el mismo. Oye, ¿y tu familia bien? ¿Tu hijo que nos acompaña le ha parecido una buena historia de sus ancestros, antepasados? Sí, Yo gocé el libro, fue demasiado entretenido. He leído todos los libros desde... Creo que se le oye perfectamente, pero si no te dejamos Sí, un no, libro. y Sí. yo me acuerdo cuando pesqué este libro, fue como, esos libros como maratón de serie en que ¿no te has ido a dormir? No, me quedo toda la noche. No, eso fue muy atrapante, a mí me encantó. Sí, Y no solo porque fuera la historia familiar, de hecho, todas estas tías, yo solo conocí a mi bisabuela, a la abuela de mi mamá, a las otras ni me sonaba, no sabía que existía. Y es verdad que lo que decía ella, que decía, como, ya hacía unas barbaridades, que olvídate, no, si tiene peores. Oye, has hecho muy bien hablar a tu hijo porque lo está vendiendo con un entusiasmo absolutamente demoledor. Es una novela que se lee efectivamente como de una manera muy vertiginosa. Van ocurriendo cosas, personajes que habías olvidado, que pensaban que habías desaparecido, vuelven a aparecer de repente metidos en otro lío. Una vez presenté hace tiempo un libro de Antonio Muñoz Molina y le pregunté que si quería que le preguntara algo. No nos ha dado ni tiempo a preguntártelo a ti. Y me dijo, no, hombre, pregunta lo que quieras, charlamos, pero déjame que lea un trocito del libro, porque de esa manera el público se lleva en la cabeza el sonido de la voz del autor y de alguna manera contaminas ya la lectura y tal. Te voy a pedir que nos leas un fragmento del libro, que elijas. Te digo para que lo busques, el que tú quieras, no te voy a meter en más líos. El principio nomás que vamos a hacer. El principio me parece estupendo. Y luego hablamos de la contracubierta. Yo no sé quién escribe las contracubiertas de Cuatro Lunas, pero el resumen no puede ser mejor. Luego lo leemos porque no desvela absolutamente nada. Y decía yo, mira que llevarme a mí, podrían haber traído al tipo de la contracubierta, porque lo tiene perfectamente claro. Cuéntanos, es el principio, pues es una novela que empieza así. ¿Te parece? Lo dejamos en tu voz. Voy a leer primero la dedicatoria, que es a Francisca L., el único personaje real de esta historia que pudo ser cierta. A Mariana los tobillos se le habían hinchado por la diabetes y se estaba quedando ciega día a día. Aún así, tomaba por sí misma el tróley y se bajaba en la puerta del cementerio. Llevaba 2 ramos de flores, el más grande para su hijo, que había muerto a los 2 años de fiebre tifoidea. 9 partos y solo un varón. ¿Por qué no fue una de las niñas? Mariana repetía la frase cada vez que entraba al mausoleo. Eran ya tantos años con la misma letanía que las palabras habían perdido su sentido original. Junto a la lápida de su hija Soledad depositaba el ramo pequeño. A veces era apenas una flor la que dejaba caer. Había sido la más hermosa de todas, callada y suave, como si escondiera pensamientos secretos en la parte más profunda y oscura de su mente. Los jóvenes suspiraban por ella, golpeaban la puerta con caras ansiosas y ojos vidriosos. Ella los miraba, les sonreía y los dejaba hablar. Mariana sabía que su encanto no era más que una gran estupidez, que la mirada que creían complaciente era la expresión bovina de los cerebros vacíos, y que en sus cantos cadenciosos junto al piano, tocado por alguna de las hermanas, era lo único que había logrado aprender en 17 años de educación estricta y exigente. Tenía el cabello largo y rubio que peinaba con dedicación noche tras noche. Se sentaba frente al tocador y con los ojos fijos en el brillo que se reflejaba en el espejo, contaba las cepilladas lentamente. Fue una tarde a fines de primavera. Unos jóvenes se pasaron a buscarla para llevarla a la laguna a ver los cisnes. Mariana hizo que 2 de sus hermanas la acompañaran. No queremos ver un puñado de cisnes devorando mendrugos de pan, dijo Vicenta. Mientras ellos la devoran con la mirada, rezongó Estela. Preferimos quedarnos, clamaron ambas. Hablaron con energía y decisión, pero Mariana era mucho más decidida y enérgica que ellas, y tras recibir Estela un golpe en la boca por sus malas palabras, subieron ágilmente al coche. Estaban acostumbradas a dar brincos independientes. Nadie les extendía la mano para ayudarlas, o por lo menos no hacían el gesto a tiempo.
Bueno, y ahí viene el escenario. Y ahí hay que empezar a leer a partir de ahí todo. Muchísimas gracias, te digo, mirando a ver si se me olvidaba algo. Me encanta ese padre, el inútil de la familia del que venimos hablando, que cuando hablaba con las niñas y quería regañarlas le decía el nombre y el apellido, porque todas se llamaban Marías y entonces tenía que señalar a la hija que era con el nombre completo y el apellido. Me faltan 30 páginas, ¿acaba bien la novela? Beatriz, ¿se acuerda Beatriz de cómo acaba la novela? ¿Qué nos puede contar de estos personajes? No le contaré cómo acaba la novela, eso ya es... Lo descubrimos, ¿no? Yo creo que no hemos descubierto mucho de la novela, ¿no? Que no hemos destapado nada que no se pudiera contar. No, nada. La contracubierta. Me encanta el texto y lo digo en serio. Mariana ha tenido 9 hijos en la ciudad chilena de Nocedales, aunque a 2 de ellos ya solo puede visitarlos en el cementerio, que es el principio que nos acabas de leer. Su único varón falleció cuando tenía 2 años y Soledad murió a los 16 por llevar el cabello demasiado largo, como nos contabas. Mariana hubiese preferido no dar a luz con tanta frecuencia, pero la insaciable procacidad de Vicente, su marido, este hombre del que estamos hablando, hizo imposible que se cumpliese su voluntad. A pesar del empecinamiento del esposo en arruinar los negocios familiares, Mariana se vale de un admirable ingenio para sacar adelante a sus 7 hijas que con el tiempo formarán una vasta familia. Pero cuando Vicente decide buscar nuevas oportunidades en España, su país de origen, esa familia quedará dividida por el océano Atlántico y su destino se verá trastocado para siempre por el estallido de la guerra. No se puede explicar mejor el contenido del libro. Me quedo con lo que comentabas al principio, que es un retrato de una sociedad antigua donde las mujeres, a pesar de la inutilidad manifiesta de los maridos para los negocios, consiguen ayudándose a salir adelante, ¿no? Claro, es como una fuerza vital que tenían ellas, un empuje. Es como nosotros en Chile siempre hablamos de los perros, los quiltros. El quiltro es como se dice, ustedes le dicen creo que el caniche, ¿no? Un caniche que es el perro que se ha mezclado de varias razas. Sí. Es mil y leches. que ese siempre sabe sobrevivir y logra todo lo que se propone y nada lo detiene. Entonces ellas eran como unos quiltros, iban a sobrevivir a la calle, a los derrumbes, a los terremotos, a todo lo que sucediera, porque había un impulso vital en su interior. Pues esta novela, ha dicho alguien 1000 leches y me encanta el término. Aquí en España, los perros que no tienen una raza muy definida, los llamamos perros 1000 leches y siempre me ha encantado porque suena muy gráfico, efectivamente. Pues es la historia de estas mujeres que esta mañana en Puerto Llano me he enterado de que eran las abuelas y las tías abuelas de Beatriz, y entonces me ha interesado mucho más la historia y he disfrutado muchísimo más leyéndola. Muchísimas gracias por acompañarnos, Beatriz, gracias por darnos el libro. Esperamos no haber desvelado demasiado de la historia que descubrirá cada uno de los lectores en su casa, y me encanta el título de las Marías de este libro. La verdad que es un título fantástico y que ya digo que habla de todas estas Marías que hay en nuestras vidas y que son también nuestras abuelas y nuestras tías abuelas, que aquí en España también fueron mujeres fuertes y corajudas que nos sacaron a todos. Esa es la sangre española. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias. Un gusto, un abrazo para todos y gracias por venir. ¿Qué hora es? No te he mirado más fotos. Oye, dedícamelo.